Hola, vamos a tener la clase que corresponde a la introducción sobre la terapéutica de habla y voz y lenguaje infantil, pero lo vamos a agrupar las capacidades del lenguaje, habla y voz, primero desde el punto de vista evolutivo infantil y luego ya nos continuamos con las otras edades evolutivas en otros videos. Entonces comencemos. El lenguaje, hasta el semestre en el que ustedes van, ya ha quedado claro que el lenguaje es un sistema de comunicación, pero que puede tener muchas formas de simbolizar distintas, porque el lenguaje utiliza medios que son las palabras y las oraciones, medios que puedan simbolizar o hacer viajar en ellos una idea, un concepto. Y entonces estos símbolos, que pueden ser la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra asignada, estas modalidades que serían como la lengua oral, la lengua braille, la lengua designada, estas modalidades son independientes del lenguaje. El lenguaje es la capacidad en sí de comunicarse. Y esta capacidad tuvo que haberse adquirido o logrado, como lo vieron en sus semestres iniciales, gracias a aspectos que son innatos en el ser humano y otros aspectos que se van adquiriendo por la estimulación del medio. Los aspectos que son innatos tienen que ver con el campo de la pragmática y son cosas con las que nacemos. Y cuando estas habilidades innatas no se tienen, pues son habilidades que nosotros vamos a hacer surgir a través de la terapia. Entonces, pongamos aquí aquellas edades que van de los 0 meses a los 12 meses, es decir, el primer año de vida. Durante ese tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que el niño tuvo que haber desarrollado? Gracias a qué habilidades innatas para que luego el posterior desarrollo del año a los 2 años lo haga culminar en la aparición del lenguaje. Bueno, eso que se tuvo que haber desarrollado en esos meses iniciales quedamos del campo de la pragmática y tienen que ver con capacidades de imitación. Entonces, vayamos a edades muy tempranas. Gracias a que en la vida intrauterina, desde los 5 meses de edad, el sistema auditivo comienza ya a procesar la información auditiva, ustedes saben que el sonido se desplaza por un medio donde las moléculas se pueden mover en un vaivén, ¿no? Hay ondas sonoras y estas ondas, que son movimientos de vaivén de las moléculas, se pueden dar en las moléculas del agua o en las moléculas del aire. Y el bebé, dentro del vientre materno, pues está en un medio acuoso. Ahora, los sonidos de la mamá que habló todo el tiempo y de todos los que están alrededor de esa mamá conviviendo durante el día, fueron estímulos del lenguaje que hicieron que el sistema auditivo se acostumbre a escuchar tanto el ritmo como las características de los sonidos de la lengua madre. Así que el corazón de un bebé va a latir de manera distinta si está escuchando hablar. Imaginemos que es un bebé que tengo yo en mi vientre, entonces está escuchando hablar el español con el acento del centro de la República Mexicana. Vamos a imaginar que viene una persona que su lengua nativa es el inglés, alguien de Inglaterra o de Estados Unidos, y que intenta hablar el español, por más fluido que sea, tiene un acento distinto. Así que cuando se monitorea el ritmo cardíaco, nos damos cuenta que cuando un bebé de la lengua madre del español, cuando un bebé en vida intrauterina, después de los 5 meses de vida, está escuchando que alguien en el medio cercano a la mamá está hablando en español, pero tiene un acento extranjero, su corazoncito cambia el ritmo, porque ha descubierto que es un estímulo distinto. Entonces ya hay, desde antes del nacimiento, ya hay una capacidad auditiva que le ha permitido al niño procesar lo más constante de la lengua madre. Y entonces en este caso es la prosodia, pero gracias a que hay capacidades de imitación innata, esta prosodia es posible ya de estarse imitando a los 3 meses de vida. Eso es maravilloso. Entonces, a los 3 meses hay una capacidad de imitación de la prosodia. Y no solo de la prosodia, sino que entre los 3 y los 6 meses de edad, 6 meses, acuérdense que todos estos van a ser meses, ¿eh? A los 6 meses, entre estas edades, las capacidades de imitación se extienden también a lo motor, al campo del rostro, por ejemplo.
Y entonces se han hecho investigaciones con niños de papás, donde ambos papás son sordos, y entonces utilizan un lenguaje signado, y se han dado cuenta que los niños intentan como balbucear con la manita. Sobre todo esto se da más cuando se adquiere un tipo de lengua y no son sordomudos, ¿no? Solamente son sordos, y entonces utilizan un tipo de lenguaje signado que se llama palabra complementada. La palabra complementada exige que tú vayas produciendo las palabras al mismo tiempo que vas enfatizando con los movimientos de la mano, no un signo en movimiento que represente todo un concepto, sino más bien el movimiento de la mano representa un rasgo del sonido. Vamos a imaginarnos, no conozco la palabra complementada, conozco solo en teoría la palabra complementada, pero vamos a suponer que vamos a hacer el énfasis de que este sonido es sonoro, ¿no? Que este fonema es sonoro. Cuando tú miras que alguien junta los labios, ¿cómo saber la diferencia entre p y b? Es una diferencia tan sutil, pero si yo coloco la mano abajo cuando digo paso, o coloco la mano, o no coloco la mano cuando digo, perdón, digo vaso y coloco la mano, vaso. Pero cuando digo paso, no coloco la mano. Entonces te estoy diciendo que aquí hay vibración y que aquí no hay vibración. Por tanto, aunque tú no escuches la diferencia y tú no mires esa diferencia en la lectura de labios, si te doy la palabra aislada, tú sabes si dije paso o si dije vaso gracias al rasgo sonoro que yo agregué para el fonema inicial. Y así cada consonante tiene sus rasgos. Por tanto, estamos hablando y con las manos vamos significando el rasgo sonoro que debimos de haber escuchado en forma auditiva. Bueno, ahora lo estamos mirando, ¿no? En lugar de estar escuchando. En fin, con estos bebés, hijos de estos papás que utilizan la palabra complementada, se dieron cuenta que ellos aún más balbucean, porque usan su manita como para intentar representar rasgos. Entre los 3 meses, o sea, antes del balbuceo del niño normoyente. El niño normoyente comienza a fusionar sonidos en sílabas exclusivas de su lengua madre a los 6 meses. El niño que sus padres utilizan un lenguaje signado está balbuceando antes de los 6 meses porque hay una capacidad de imitación también con los gestos y con las manos. Entonces vamos a ponerle aquí gestos. Antes de los 3 meses no hay nada, sí hay algo. Lo que distingue, por ejemplo, a los hijos de los papás que son, a los hijos de los papás que tienen niños autistas y de aquellos autistas que están muy bien, que son muy funcionales, y aquellos autistas que pues no fueron tan funcionales. Además de las otras características que tienen que ver con las cuestiones estructurales de nuestro sistema nervioso. Además, se han hecho investigaciones y se han encontrado con que estos niños, por ejemplo, no nacieron con la capacidad innata para percibir el contorno circular, y es que los ojos del ser humano y el rostro del ser humano tiene ese contorno circular. Así que, ¿qué es lo más circular? Pues el iris. Cuando nacemos, a los 30 centímetros de distancia ya podemos percibir contornos circulares. Así que esos 30 centímetros de distancia son justo la distancia que hay entre el pecho materno y el rostro de la madre. Entonces, cuando un bebecito está siendo amamantado, abre los ojos, mira el rostro de la madre y lo primero que puede percibir es lo circular de los ojos. Entonces, el niño está centrando la atención en aquello único que percibe, además de luces y sombras, y la mamá está pensando que la está mirando. O sea, la mamá está pensando que hay un contacto, una comunicación, una intención comunicativa, y la mamá, claro, devuelve el lenguaje. Y lo mismo pasa cuando están cambiando el pañalito del bebé o lo están haciendo, están a una distancia en donde el niño puede centrar la atención en la mirada, pero los niños con autismo, por ejemplo, nacen sin esta capacidad. Ellos no pueden percibir el contorno circular con tanta facilidad como los otros niños, y entonces no miran a los ojos a la persona. Por tanto, el adulto siente que ese niño no tiene intención comunicativa y no devuelve el lenguaje. Ahora, en el niño
con una capacidad innata normal hacia la percepción de contornos circulares, ese niño va a mirar a los ojos al adulto y el adulto le va a devolver el lenguaje y le va a enseñar al niño que mirar a los ojos genera una intención comunicativa, es el inicio del acto de la comunicación. ¿Y qué es el sistema de comunicación? Pues el lenguaje, ¿no? Entonces va a hacer surgir estas partes iniciales del lenguaje que tienen que ver con iniciar la comunicación a través de ese contacto visual. Entonces, antes de los 3 meses, o sea, de los 0 a los 3, lo que hubo fue el contacto con la mirada que generó la intención comunicativa. Entonces, contacto con mirada, que el adulto convirtió en comunicación. Así que un niño que está mirando a los ojos a alguien y ese alguien no le devuelve comunicación, pues es algo extraño. Los niños también aprenden a identificar lo que sale de lo normal, ¿no? de lo que es posible. Así que hasta le impactaría a ese chiquito. Por eso es que ven que a un niño le pones tú una foto y ese niño intenta comunicarse, ¿no? Porque si hay ojos, mientras que haya ojos, ese niño piensa que tiene que haber comunicación porque se está mirando a los ojos. Ok, a los 6 meses, ¿qué pasó? A los 6 meses el niño se sentó. Y al sentarse, el mundo cambia. Antes de los 6 meses, ese niño está siendo sentado en los brazos del adulto. Y eso ayuda mucho porque el niño que tiene menos de 6 meses está muy atento a la gesticulación de su interlocutor. Así que a un niño de 6 meses, dale muchos estímulos auditivos y dale el lenguaje y él se va a orientar hacia el lenguaje oral, porque toda su atención está concentrada en hacer lectura de labios y en procesar ese estímulo que es tan atractivo porque es comunicación. Tú acércate a un bebé de menos de 6 meses y si alguien habla, rápido busca quién está hablando y cuando alguien habla le mira la boca, le mira el rostro y le mira la boca. Su cerebro está en una edad de desarrollo crítico, está procesando toda la información fonológica que posteriormente va a ser semántica. Bueno, pero a los 6 meses hay una transformación. Ahora ese niño ya puede tener su espaldita erguida y ya no se va de lado, ¿no? Entonces lo sientan y el mundo comienza a hacerse accesible, ¿no? En su entorno. Así que se sienta y ese niño puede estirar su bracito y tratar de alcanzar lo que hay a su alrededor. Y esto hizo una transformación, porque cuando ese niño se sienta y estira el bracito, entonces el adulto, si es algo que el niño no alcanza, el adulto se lo alcanza. Y eso generó en su cerebro, o sea que si yo estiro la mano, puedo tener algo. Y luego eso se transforma en estirar la mano y señalar con el dedito. Me estoy viendo ahí a ver si me ven ustedes también. Entonces estira la mano, pero estira la mano y luego estira el dedo, ¿no? El índice. Y esto se convierte en un gesto significativo, en una seña, vaya. Y entonces luego se forma una triada, es decir, la mirada, que sigue siendo importante en la comunicación, la mirada va hacia el adulto, al que yo quiero que el adulto mire lo que yo estoy mirando. Entonces la triada va así, mis ojos, los ojos del adulto y la mirada hacia el objeto, se forma una triada. Pero se acompaña de voz, se acompaña de lenguaje. En este caso, un lenguaje muy arcaico, ni siquiera le vamos a llamar lenguaje, sino juego vocal o balbuceo. Entonces es el famoso ¿no? Lo sano en el desarrollo es que un niño, vamos a suponer que es este que está hasta acá, ¿no? Y yo hago ¿Eso qué significa? Pásamelo, es una orden, es dame eso, quiero eso, dámelo. Entonces, de los 6 meses en adelante, de los 6 a los 9 meses, lo que van a surgir son señas. Señas, gracias a que el niño se sentó. Entonces, vean, hay contacto con la mirada. El sistema auditivo ha procesado tanto que el niño te lo pones aquí y te lo puedes arrullar, ¿no? Tú le arrullas siempre, En nuestra cultura esa manera de arrullar es muy común. Bueno, un niño de 3 meses te lo pones aquí y ya solito se hace, solito se arrulla. Está imitando la prosodia.
En un ratito más y comienza a imitar gestos con la manita y con el rostro. Entonces, esta es la edad de, a ver, haz ojitos, a ver, lanza un besito, a ver, a un niñito que conocí le decían, a ver, haz un viejito, y entonces el niñito arrugaba su nariz, ¿no? A otro niño le decían, a ver, haz un conejito, y era la misma nariz arrugada que en el otro era un viejito. Como sea, se convierten en sustantivos, se convierten en ojitos, se convierten en viejito o conejito, se convierte en besito, ¿no? Lanza un besito. Entonces, estos gestos se convierten en protopalabras. Protopalabras. En nuestro campo debe de quedar claro que en nuestro campo y en todos, ¿no? Pero particularmente en nuestro campo, de la nada no surge nada. Sí, del vacío, de la nada no puedes obtener nada. Entonces, todo tiene un origen, todo tiene una causa. En el caso del lenguaje, ¿qué originó a las palabras? Los gestos. Por eso, un niño que hace pocos gestos con el rostro va a ser un niño que va a tardar más en formar su vocabulario oral. Un niño que tiene una riqueza de gestos en el rostro es un niño que va a formar un vocabulario rico y mucho más temprano que otros niños. Lo mismo las señas se convierten en proto-oraciones. Proto-oraciones, proto-palabras. Ahora, un niño con autismo no tiene protopalabras, no tiene proto-oraciones, o las proto-oraciones no cumplen con la tríada y el acompañamiento del lenguaje. Entonces el niño nada más hace ¡ah! ¿No? O el niño hace, bueno, en este caso los chicos no verían a los ojos, ¿no? Un autista no vería a los ojos, un niño con trastorno del lenguaje tipo pragmático, semántico, es probable que señale y te mire, pero señale breve, que diga mire brevemente, a lo mejor señala así, no necesariamente así. Entonces podemos empezar a ver cómo hay cosas que se tenían que desarrollar que no se desarrollaron, porque no se nació con esas capacidades innatas que son la imitación de gestos y la imitación de la prosodia, el contacto, ¿no? La percepción de lo circular que generó el contacto con la mirada. Bueno, después de esto, ¿qué sucede? Pues que a la par había cosas que no eran del campo de lo pragmático, que eran del campo de lo fonético, de lo fonológico. Entonces, de los 0 a los 6 meses hubo una alimentación muy rica con el amamantamiento. Ojalá sea con pecho materno y no con la mamila, porque hay un número de succiones, hay como 1000 succiones de diferencia entre alimentarte con el pezón y alimentarte con el chupón. Así que haces como 1000 ejercicios más con el pezón que con el chupón. Y eso, claro, hace un aparato fonoarticulador mucho más fuerte en aquel que se alimentó con el pezón, y no se diga la cantidad de grasas que da la leche materna, que permite que madure el sistema nervioso, que se mielinicen bien, ¿no? Todos los axones, y nuestro sistema nervioso se tiene que engrasar, tiene que mielinizarse para que la conducción de la actividad eléctrica sea más rápida, y al volverse más rápida, pues vayan madurando, ¿no? Ciertos sitios. La inmadurez sería una actividad eléctrica lenta y desorganizada, que no tiene que ver con capacidad intelectual, ¿no? La lentitud solo nos referimos a la actividad eléctrica. Bueno, entonces la alimentación fortaleció el aparato fonoarticulador, y eso de que el oído fonemático esté iniciando desde vida intrauterina con la discriminación de la prosodia, y a partir del nacimiento se asocie lo que escucho con lo que miro, ¿no? De los labios del otro, eso está haciendo que el desarrollo fonético y fonológico vaya bombardeando el sistema nervioso a nivel de input, y se vayan estableciendo ahí asociaciones, abstracciones, conexiones, y va formándose un sistema fonológico sencillo en un inicio, pero ya hay sistema fonológico. Entonces, aquí son los cimientos del habla. Entonces, funciones estomatognáticas, como la succión, como la deglución, como la respiración. Ok, ojalá el niño no se chupe el dedo para que no se deforme ahí la arcada dentaria, ¿no? Y la implantación de dientes sea correcta a futuro, de los 6 meses en adelante. Bueno, entonces a los 6 meses el niño ya balbucea.
Acuérdense lo que dijimos, el balbuceo se hace con los sonidos de la lengua madre, donde se combina consonante y vocal, pero pertenecen a la lengua madre. Ahora, después del balbuceo, lo que viene entre los 9 y los 10 meses es la aparición de las primeras palabras, porque ya hubo un ejercicio para producir sílabas y de hecho por aquí hay onomatopeyas, ¿no? El niño, en lugar de decir perro, dice guau guau, ¿no? Entonces aquí aparecen onomatopeyas, pero a los 10 meses es posible ver primeras palabras. Y ha habido un cambio, es que ese niño ya no necesita tanto las señas, porque ese niño acá está gateando y de aquí para acá está caminando, entonces ya él solito se puede acercar a las cosas, no necesita tanto la seña, pero ya le urge tener las palabras. Pero ya se puede porque ya las onomatopeyas ejercitaron el estar silabeando. Entonces con las primeras palabras, ¡pum!, se abre un campo de posibilidades. ¿Qué se necesita? Que esas primeras palabras se conviertan en 50. Entonces, hay que buscar las 50 palabras en expresión, porque acuérdense que hay una regla. El niño puede tener muchas palabras acá y comprender un vocabulario amplio, pero en la expresión pueden ser muy poquitas palabras. No nos interesa si las palabras se articulan perfectamente. Al inicio es normal que haya muchos errores en el habla. Estos errores son evolutivos y se llaman procesos fonológicos. Entonces, en este tiempo, nosotros vamos a tener el habla, es decir, un habla que se refiere más bien a un vocabulario en donde hay muchos errores evolutivos que se llaman procesos fonológicos. Y que tienen que ver, estos procesos fonológicos comienzan ya a considerar el sistema fonológico. A ver, no puedo hacerle tantos cambios a los sonidos de las palabras porque si no afecto el significado, pero necesito hacer una reducción de la complejidad del habla porque mi aparato fonoarticulador todavía es muy inmaduro. Entonces no puedo decir agua, con trabajo sí puedo decir babua, ¿no? Algo así, babua. Agua, ¿no? Agua, casi suena agua, pero es que mi aparato fonador apenas puede hacer eso para interrumpir la salida del aire, hacer un bilabial y todavía no puedo hacer un velar. Bueno, como sea, hay procesos fonológicos que reducen la complejidad de la estructura fonológica de las palabras, buscando que con la inmadurez del aparato fonoarticulador ya sea posible dar alguna parte de la estructura sonora de la palabra que intente esa estructura sonora coincidir con el significado que tiene que activar en la mente del oyente. Bueno, pero ¿por qué 50 palabras? ¿Y por qué la regla esta de en la comprensión hay muchas y en la expresión puede no haber tantas? Pues porque en la palabra, acuérdense, es un signo lingüístico, pero no transmite roles temáticos, no te dice quién hizo qué a quién, tan solo representa algo en el mundo, algo, un concepto que puede ser visible, algo concreto, o algo abstracto como la felicidad. Bueno, pero necesitamos 50 palabras concretas, algunas de ellas verbos, algunas de ellas adjetivos y muchísimas de ellas sustantivos, y con 50 palabras en todas las lenguas ocurre un boom. Hay una explosión en el desarrollo del lenguaje. Aparecen las oraciones. ¿Cómo a qué edad ya hay oraciones? Como a los 24 meses. Entonces, de aquí para acá, ya se lo saben ustedes, de aquí para acá, ese niño no se conforma con una palabra, sino comienza a juntar palabritas, a yuxtaponer palabras. Luego aparecen las palabras funcionales que se colocan siempre en una misma posición y a veces son un mismo tipo de palabra funcional, a mamá, a papá, a agua, a comer, a, ¿no? A kasha,
y ese a significa mi mamá vino, mira a mi papá, ya llegó mi mamá, quiero agua, quiero ir a mi casa. Ese a va a suplir a todos esos, va a suplir a palabras funcionales y a otras palabras de contenido, pero va ensayando que el a es un tipo de palabra que está fija y el otro se mueve a mamá, a papá, a casa, a coche, ¿no? A calle. Bueno, entonces las palabras se yuxtaponen, las palabras se comienzan a combinar y finalmente ¡pum!, surgen las oraciones. Entonces eso se da en un periodo entre los 12 y los 24 meses, que el vocabulario enriquece. A los 12 meses tiene que haber palabras. Y de los 12 meses en adelante, pues hay un boom y entonces surgen las oraciones. Las oraciones son conjuntos de palabras que tienen un verbo y que llevan reglas gramaticales, ¿no? Entonces, llevan palabras de contenido y palabras de función. Surgen las oraciones y con el surgimiento de las oraciones hay un cambio en el pensamiento y dejamos aquel pensamiento que es en imágenes y nos pasamos por un pensamiento muy simbólico gracias al lenguaje. Entonces, este resumen que acabamos de hacer nos dice, y cuando nosotros nos encontramos con una patología en el desarrollo del lenguaje, es que puede ser de muchos tipos. Puede ser en lo rojo, puede ser en lo azul o en lo negro. Es más, vamos a cambiarle. Vamos a poner esto y esto como azul, y esto lo vamos a dejar como verde y va a significar lenguaje. Entonces, estas son primeras palabras. Vamos a ver si se ve bien. Primeras palabras, no se ve bien. Y el chiste es que este video ustedes lo conserven. Entonces lo vamos a poner de rosita. Primeras palabras. Vamos a utilizar entonces este. Quedamos que tienen que surgir 50 palabras, pero lo vamos a poner acá abajo, porque es entre los 12 y los 24 meses, hay un vocabulario de 50 palabras, y con ese vocabulario se empiezan a hacer maravillas, y crece, claro, no solamente se queda en 50, sino crece de forma exponencial e impresionante, y entonces aparecen las oraciones en los 24 meses, no después de los 24, sino los 24 meses son el tope. Hay quien al año y medio, al año 6 meses, al año 11 meses o a los 24 meses. Bueno, entonces acá ya tenemos finalmente el lenguaje que se ha fusionado con el pensamiento. Entonces quedamos que el pensamiento deja de ser ese pensamiento de tipo sensoriomotor, ¿no? Un pensamiento en imágenes, un pensamiento basado en lo vivenciado, para convertirse en un pensamiento simbólico gracias al simbolismo que nos da el lenguaje, gracias a sus signos lingüísticos que son las palabras y las oraciones. Entonces vamos a ver si tenemos trastornos. Los trastornos más severos son aquellos que se dan cuando los niños no son niños verbales. Entonces los niños llegan a los 24 meses y no hablan nada. Llegan a los 3 años y apenas están apareciendo las primeras palabras. Pero es que desde acá se nota, porque en ellos no hubo gestos, no hubo señas, el contacto con la mirada es mínimo, no aparecieron las onomatopeyas, no se ejercitaron, a lo mejor esto sí, pero esto no. Y entonces el lenguaje no es sonido, el lenguaje tiene que usar fonemas que se realizan a través del sonido, ¿no? Pero esos fonemas hablan de palabras, de morfemas, ¿no? De lexemas, y estas se agrupan en reglas gramaticales para formar oraciones. Bueno, por eso en el recorrido que vamos a hacer de los trastornos en el desarrollo del lenguaje, vamos a ir viendo aquellos trastornos que tienen que ver con niños no verbales, aquellos trastornos que tienen que ver con niños donde la parte pragmática no está presente, no entienden la intención comunicativa ni lo que significa el hablante más allá de lo que dicen sus palabras. Por ejemplo, si yo ahorita les dijera, y entonces, entonces lo que el niño tiene que, ustedes saben que yo de alguna manera estoy esperando algo
que ya se me hizo tarde, que estoy preocupado, que estoy viendo a ver si alguien ya llegó, ¿no? Y que ya quiero cortar con la clase. Entonces, no lo he dicho con palabras, pero lo digo con el lenguaje corporal. Quien tiene un trastorno pragmático no puede interpretar esto. Ya lo vieron todo eso en patología. Así que en patología del lenguaje conocieron los trastornos de índole semántica, fonológica, sintáctica, pragmática, y vieron sus combinaciones de esto. Vieron que ante lesión cerebral, por ejemplo, es un pronóstico mejor que ante un trastorno importante por herencia, porque las zonas del cerebro en una lesión que quedan conservadas van a retomar funciones, pero si hay sitios del cerebro que no se están organizando bien porque por herencia tienen una dificultad para adquirir funciones complejas, es mucho más fácil que alguien que tiene una lesión antes de los 2 años se recupere, la plasticidad cerebral permita reorganizarse y retomar funciones, que hacer surgir funciones en un cerebro que de por sí le cuesta trabajo procesar un cierto tipo de información. Pero en ambos casos se puede. Ok, ahora lo que vamos a hacer aquí es, hay una regla. Fíjense bien, en la terapéutica del campo infantil hay una regla. Tú no puedes saltarte fases evolutivas. Tú no puedes pretender que aparezcan las palabras si ese niño no puede producir sonidos combinados en sílabas. Tú no puedes hacer surgir oraciones si el vocabulario no es mínimo de 50 palabras. Tú no puedes hacer que estas oraciones sean lenguaje si ese niño no tiene intención comunicativa, si ese niño no lee el lenguaje corporal. Tú no puedes hacer surgir el nivel fonológico si el nivel fonético es fatal, si las funciones estomatognáticas son muy alteradas, muy deficientes. Entonces, nuestro enfoque evolutivo en la terapéutica está basado en esto, en que nosotros conozcamos el desarrollo del lenguaje. Por lo menos, ahorita hicimos un resumen hasta los 24 meses, pero hay mucho que decir de los 24 en adelante. Ya lo veremos en otros momentos. Ahorita entonces, como conclusión de esta primera clase, la terapéutica del habla y voz y la terapéutica del lenguaje en el campo de lo infantil tiene un enfoque evolutivo, psicolingüístico evolutivo. Entonces tú tienes que identificar bien qué el niño sí posee del desarrollo esperado y qué no, y lo que no posee, ¿por qué? Que sería otra clase en donde vamos a ver mecanismos, ¿por qué no lo posee? Y en base a eso decidir con qué vas a empezar y qué fases vas a respetar del desarrollo para tener éxito en la terapéutica. Bien, mientras tanto, vayan leyendo sus contenidos de la asignatura, vayan haciendo los ejercicios que se les piden, y entre las clases que les voy a ir grabando y la teoría que ustedes van adquiriendo durante las semanas, vamos a ir construyendo el conocimiento y las competencias que ustedes tienen que ir formando progresivamente para convertirse en terapeutas de habla y voz y lenguaje a nivel infantil. Bueno, que tengan una muy bonita semana. Hasta luego.